Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre el teletrabajo a nivel internacional. Bien, muchos de nosotros, bueno, a consecuencia de la pandemia hemos sufrido o más bien nos hemos adaptado a las nuevas formas de trabajo, innovación digital dentro de nuestros propios despachos y nos ha resultado bastante interesante para todas aquellas personas que pues pueden o bueno, por motivos laborales tienen que estar viajando, tener la posibilidad de tener un tipo de visado, un tipo de autorización de residencia que les permita teletrabajar a nivel internacional. Vamos a hablar sobre todo de la regulación del visado para teletrabajar a nivel internacional para poder entrar y residir en España, mientras durante el plazo de máximo, por ejemplo, de un año, se pueda estar teletrabajando fuera de España, en cualquier lugar del mundo en este caso. En esta sesión contamos con dos magníficas ponentes a quienes tenemos el placer de saludar, Lucía García del Pino y Virginia Pérez. Muchísimas gracias a las dos porque además al haber contactado con vosotras habéis tenido toda la predisposición del mundo y nos habéis dado todas las facilidades y la verdad que vamos, os agradecemos también que desde Oportuna Abogados pues estéis esta tarde de hoy con nosotros. Para todos los que no nos conozcáis, los que seáis nuevos, tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos información relativa de la agrupación de jóvenes abogados, cositas que estamos haciendo, nos podéis seguir en redes y también la propia presentación que han elaborado Virginia y Lucía para el día de hoy, podéis descargarla, ¿vale? Para poder seguirlo, bueno, para que os ayude en vuestro desarrollo o a querer profundizar un poquito sobre este tema. Y por supuesto, queremos que la sesión sea lo más participativa posible. Entonces, tenéis a vuestra disposición un pequeño panel de mandos en un pequeño cuadro de texto donde nos podéis formular las preguntas que consideréis y nosotros las iremos formulando a lo largo de la sesión. Así que, sin más dilación, Virginia y Lucía, el escenario es todo vuestro. Fenomenal. Muchísimas gracias. Vamos a compartir la presentación que hemos hecho para que os sea un poco más sencillo seguir toda la exposición. Se ve perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir y por el interés mostrado en este tema. Y gracias también a ANJA por prestarnos esta plataforma para compartir conocimiento que al final es súper enriquecedor para todos los asistentes. También para nosotras poder participar, ¿no? y explicar lo que estudiamos con tanto cariño porque es una materia que nos encanta. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar del proyecto de ley 121/81, publicado en el BOE del 17 de diciembre del 2021. Ahí os dejamos todos los datos en la pantalla para que lo podáis revisar. En primer lugar, os voy a explicar un poco cómo va a ser la sesión, ¿vale? Para que no os perdáis. Yo voy a hacer un breve resumen de los artículos que esta proposición de ley modifica, de los artículos de la ley 14/2013, de la ley de los emprendedores. ¿Por qué? Porque es muy importante citar todas las modificaciones con respecto a ciertos permisos de residencia y estancia que se regulan en esta ley, ya que luego los titulares de estos permisos de residencia o estancia van a poder solicitar el permiso de residencia para teletrabajo internacional, que va a ser la segunda parte de esta sesión, que es la que explicará con más detalle Virginia, ¿vale? Entonces, va a estar dividido así, primero modificaciones y luego ya nos centramos en la parte de visado y residencia de teletrabajo como tal, ¿vale? Para que veáis un poco la relación de todo. Bueno, vamos a empezar con la exposición de motivos de este proyecto de ley. Este proyecto de ley ha surgido pues, dentro de un nuevo entorno laboral y económico que hemos vivido todos los empresarios y los trabajadores a raíz de la pandemia. Ha sido en este momento cuando ha empezado a tener mayor auge la tecnología en todas sus vertientes, ya que ha sido la base principal para facilitar el teletrabajo a distancia, las reuniones empresariales, las formaciones académicas. Entonces, en base a esta nueva realidad que se ha creado a raíz de la pandemia, todo esto ha propiciado pues, la existencia de unos llamados nuevos escenarios, por decirlo así, de los nómadas digitales, ¿no? Que son aquellos trabajadores, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, pues que van a desarrollar su trabajo en cualquier parte del mundo, gracias a lo que hemos mencionado, a la tecnología.
Esto ha llevado a su vez al aumento del establecimiento de todos estos trabajadores pues en entornos un poco más rurales, más naturales, de manera que puedan llevar a cabo su trabajo sin tener que renunciar a un estilo de vida quizá un poco más tranquilo que el que tenemos en las ciudades. Entonces, dentro de este nuevo entorno y esta nueva realidad y con el auge del teletrabajo en todo el mundo, pues este proyecto de ley ha surgido precisamente para atraer a todas esas personas y a todos esos trabajadores que precisamente lo que necesitan es eso, poder trabajar desde cualquier parte del mundo sin tener ninguna complicación. Entonces, este proyecto de ley lo que pretende principalmente es atraer todo este talento y la riqueza que puede aportar los nuevos proyectos empresariales para que desde España o incluso desde cualquier parte del mundo pues puedan desarrollar su trabajo dentro de un entorno que les favorezca. Podemos decir que este precedente, ¿no? Como este espíritu que tiene este proyecto de ley, ya lo encontramos en la Ley 14/2013, que es la que os he comentado al principio, que es la ley de los emprendedores y su internalización, porque esta ley ya surgió también un poco por este motivo, ¿vale? Con el objetivo de, después de la crisis que vivimos en 2008, surgió un poco con el objetivo de que todos los trabajadores, todos los estudiantes, perdón, internacionales que ya estaban en España formándose, haciendo carrera profesional, tuviesen como un camino un poco más sencillo para poder quedarse aquí a trabajar, a crear sus propias empresas, etcétera. Entonces, como que el sentido del proyecto de ley y de la ley 14/2013 son un poco similares. Es como para atraer talento internacional que ya está en España por algún motivo, porque se está formando, etcétera, pues para facilitarles un poco la parte administrativa, ¿no? de sus permisos de residencia y que se puedan desarrollar aquí de manera más sencilla, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que es a desgranar un poco toda la parte de las modificaciones de la ley, ¿vale? Todas estas modificaciones de la ley 14/2013 las encontramos en la disposición final quinta, como podéis ver en la pantalla, ¿vale? Modifica en concreto los artículos 61, 62, 67, 68, 70 y 76, ¿vale? Y aparte introduce novedades, que es el visado de teletrabajo internacional, que como os he dicho al principio, es la segunda parte de esta sesión que va a explicar Virginia, ¿vale? Entonces, nada, vamos a pasar a la primera parte. A ver si lo podemos ver ahí en la pantalla, eso es. Bueno, me gustaría comenzar este primer apartado con el artículo 61, ¿vale? Un poco para refrescar la base de esta normativa y de las modificaciones que vamos a explicar, ¿vale? Este artículo regula la entrada y permanencia en España por razones de interés económico, ¿vale? Y dice, los extranjeros que se propongan entrar o residir en España o que ya residan aquí verán facilitada su entrada en territorio español siempre y cuando acrediten que están entre uno de esos casos que ponemos ahí, de esas letras, ¿vale? En el caso de inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores, trabajadores que hagan traslados intraempresariales y teletrabajadores de carácter internacional, que están en la letra F. Esta, os lo hemos puesto en negrita, es la gran novedad que introduce este proyecto de ley, ¿vale? Entonces, bueno, en este artículo la novedad que se introduce es la letra F, que es lo que luego posteriormente entrará a explicar Virginia. Todos estos permisos de residencia que veis aquí, inversores, emprendedores, altamente cualificados, no vamos a entrar a detallarlos específicamente, ¿vale? Porque daría para otra sesión, lleva muchísimo tiempo de explicación. Pero bueno, si por lo que sea os interesa que hablemos más específicamente de estos permisos en concreto, nos lo podéis decir y organizamos otra sesión para centrarnos en lo que conlleva cada uno de estos permisos, los requisitos, presentación, etcétera, ¿vale? Entonces, nada, pasamos al siguiente artículo ya, que es el artículo 62, requisitos generales para la estancia o la residencia, ¿vale? Y aquí se introducen cambios en concreto en el apartado C de este artículo, ¿vale? Esto es súper importante, sobre todo porque es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque hace una modificación con respecto al tiempo, ¿vale? Algo esencial para todos los trabajadores extranjeros, porque al final el tiempo de residencia inicial te va luego a limitar mucho o no para poder pedir un permiso en el futuro, ¿vale? Entonces, en la normativa que hay actualmente, perdón, me he equivocado. La parte de los penales, sí. Esta es la modificación Sí, de lo de los... me he equivocado de artículo. En el 62 se regulan, eso es, los requisitos entre los que están carecer de antecedentes penales, ¿vale? Entonces, la persona que solicite este permiso de residencia tendrá que acreditar que no tiene antecedentes penales en los países donde haya residido los últimos 5 años, ¿vale? En la normativa actual habla de 5 años.
y con la modificación que propone el proyecto de ley, este plazo de 5 años se va a reducir a 2, ¿vale? Lo mismo, con el objetivo de facilitar un poco pues, la regularización de todas estas personas y que el procedimiento sea un poco más liviano, ¿vale? Entendemos que esta modificación se ha introducido por un motivo, y es que luego en la práctica, cuando hay que presentar los antecedentes penales en este tipo de procedimientos, hay muchas veces que nos piden también los antecedentes penales del país de nacionalidad, perdón, del solicitante, ¿vale? Pongo un ejemplo para que se vea más claro. Por ejemplo, una persona que ha nacido en Colombia y tiene nacionalidad colombiana. A los 2 años con sus padres se muda a Argentina, ¿vale? Y reside durante toda su vida en Argentina. Cuando presenta el permiso de residencia, obviamente los últimos 5 años ha residido en Argentina, presentará los antecedentes penales argentinos. Pero hay muchas veces que genera un poco de confusión porque la nacionalidad que tiene esta persona es colombiana. Entonces, en muchas ocasiones incluso nos solicitan los antecedentes penales colombianos, ¿vale? Cuando no se ha residido en ese país. Entonces, lo que introduce este artículo, os lo hemos puesto en negrita, es adicionalmente se presentará una declaración responsable de la inexistencia de antecedentes penales en los últimos 5 años, ¿vale? En esta declaración responsable lo que yo entiendo es que lo recoge un poco la normativa para que se pueda clarificar la situación especial que tenga la persona en concreto. Un caso como el que os he expuesto, perdón, con el objetivo de explicar, oye, yo tengo nacionalidad colombiana, pero he residido durante toda mi vida en Argentina, por eso presento a los argentinos y declaro que no tengo ningún otro antecedente en el país de mi nacionalidad porque no he residido ahí, ¿vale? Entonces, un poco como que flexibiliza este requisito que sí que es bastante tedioso. Vale, pasamos al siguiente artículo. A ver si lo podemos ver en pantalla. Este sí, el del plazo, que era el que estaba contando antes, perdón. Es muy importante y me he adelantado. Vale, una gran modificación que introduce pues es lo que os estaba contando al principio, la ampliación de plazo para la autorización de residencia, ¿vale? Lo introduce en el apartado 1 del artículo 67 y en el artículo 69. En este caso lo que dice es que la autorización inicial que se conceda, ¿vale? Con este cambio, con este proyecto de ley, cambia el tiempo y lo aumenta 1 año más. Por lo tanto, la autorización inicial será por 3 años, ¿vale? Ahora mismo esta autorización inicial está en 2 años, entonces, bueno, te da 1 año más de margen, lo que luego en el futuro, pues, te va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque luego podrás renovar esta autorización de residencia, esta renovación te la van a dar por 2 años más, lo que haría un total de 5 años, ¿vale? Al cabo de estos 5 años ya podrás pedir una residencia de larga duración, lo que te facilita muchísimo la vida en España, porque al final, con la residencia de larga duración, lo único que vas a tener que hacer es renovar lo que es la tarjeta física, el plástico, ¿vale? Como cuando nosotros renovamos el DNI en la comisaría, pues el extranjero lo mismo, tendrá que ir a poner huellas para renovar lo que es el plástico, la tarjeta física, pero no hará falta que presente una solicitud en extranjería para renovar lo que es el derecho como tal, sino que le darán derecho a larga duración. Entonces, bueno, ahora la normativa está en 2 años y se renovaba por otros 2 y sí que es verdad que como no se llegaba a los 5, pues estaba ahí un poco en el limbo de tengo que volver a renovar la residencia por un periodo corto de tiempo para luego en el futuro poder obtener la larga duración. Entonces, bueno, de esta manera, pues como que se facilita, perdón, un poco el poder llegar a ese permiso de residencia de larga duración, ¿vale? Y nada, pasamos ya al siguiente artículo, que es el artículo 70, ¿vale? Que este también es súper importante. Vale, en el artículo 70 lo que se regula es la residencia para emprendedores. Aquí ha habido una súper modificación y, bueno, si hay algún compañero que lleve este tipo de procedimientos, me entenderá, porque se han unificado los procedimientos, ¿vale? Esto quiere decir que esta autorización, tanto si se pide en origen, ¿vale? Si se pide el visado en el país de origen, como si se pide directamente en España, dentro del periodo de residencia o estancia legal, el procedimiento va a ser el mismo. Se unifican todos los criterios, ¿vale? Cuento un poco cómo está ahora mismo la normativa y cómo es la práctica en este tipo de permisos. Con la ley actual, la 14/2013, el procedimiento lo puedes iniciar en tu país con la solicitud de visado. Tienes que presentar un proyecto, ¿vale? Un plan de empresa, un proyecto empresarial, donde cuentes un poco pues, la actividad empresarial que vas a desarrollar en España, las innovaciones que va a tener, por qué el proyecto es viable, etcétera. Y este proyecto tiene que ser visado, ¿vale? Tiene que ser como validado con un informe. Entonces, actualmente, cuando se presenta la solicitud de visado
en origen, el informe que valida este proyecto que presentamos lo emite la oficina comercial pues, de ese país en concreto, ¿vale? Sin embargo, si el procedimiento se hace directamente aquí en España, presentándolo ante la UGE, la Unidad General de Empresas, el informe que valida ese proyecto empresarial que tú presentas lo emite la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, ¿vale? Entonces, de esta manera, el procedimiento se unifica con este proyecto de ley, es lo que introduce la novedad, se unifica, se van a presentar todas las solicitudes en la UGE y el informe favorable de este proyecto que tú vas a presentar lo va a emitir el ENISA, ¿vale? Que ahora explicaremos el tipo de órgano que es. Además, acota el plazo que tiene este órgano ENISA para emitir el informe favorable o desfavorable del proyecto que tú presentes, ¿vale? Este plazo son 10 días hábiles. Esto, la verdad es que también facilita mucho todo porque, obviamente, en esos 10 días tenemos que tener una contestación, por lo tanto, se reducen muchísimo los plazos, el procedimiento se agiliza y mucho mejor para el interesado, ¿vale? Pasamos ya a la siguiente diapositiva donde, bueno, os he puesto aquí un poco lo que es el ENISA para que lo sepáis. Es una empresa pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales y, como os digo, tras la unificación de criterios, será el órgano encargado de emitir el certificado que valide ese determinado plan de negocio, proyecto empresarial que vamos a tener que presentar para pedir un permiso de residencia como emprendedor, básicamente. Entonces, bueno, todos estos procedimientos, lo que os digo, se van a agilizar bastante. Y por último, la última novedad súper interesante que nos ha parecido importante recalcar es la que está regulada en el artículo 76, que indica que, bueno, a ver ahora cómo se aplica en la práctica cuando finalmente esté aprobado. Indica que el pasaporte será el documento acreditativo suficiente para darse de alta en seguridad social, ¿vale? Como sabéis, actualmente, con el pasaporte extracomunitario no te puedes dar de alta en seguridad social para empezar a trabajar. Este proyecto de ley incluye esta novedad. Entendemos que se refiere a poderse dar de alta en seguridad social con el pasaporte en el transcurso en el que se solicita ese concreto permiso de residencia y hasta que se tiene una respuesta con respecto a esa solicitud concreta, ¿vale? No tenemos más información. Veremos luego esto cómo se aplica, lo que dice la Seguridad Social, las instrucciones que emiten cada oficina de extranjería de cada comunidad autónoma, para ver luego cuál es la aplicación práctica de esto, porque la verdad es que nos parece un poco complejo. Pero bueno, sin duda, entiendo que sería un plus más y un beneficio para la persona que está pidiendo el permiso, uno de los permisos de residencia de los recogidos en esta normativa, ¿vale? No obstante, lo mismo, cuando ya tengamos más información, como es algo así bastante relevante y un cambio importante, nosotras lo publicaremos en nuestras redes sociales por si queréis estar pendientes. Incluso podemos hacer una sesión cuando ya veamos en la práctica todo cómo se desarrolla y todo, ¿vale? Por si queréis tener más información. Y nada, antes de pasar ahora vamos a abrir como una parte de preguntas por si tenéis alguna duda de todo lo que acabo de contar, ¿vale? Pero así por resumir os voy a decir como todos los beneficios que, bueno, los más importantes de las modificaciones que plantea este proyecto de ley, ¿vale? Pues para que lo tengáis un poco en mente y veáis la importancia de que se modifiquen todos estos artículos, ¿vale? De cara a facilitar los procedimientos. En primer lugar, el tiempo, mega importante porque la residencia, como os he comentado, ese permiso de residencia inicial va a ser de 3 años, lo que luego en el futuro te facilitará la larga duración, como hemos contado. La unificación de criterio con respecto al permiso de residencia para emprendedores, súper importante, y el tiempo en el que el ENISA tiene que emitir el certificado, que como os he dicho son 10 días hábiles, lo que agiliza muchísimo los procedimientos. Y por último, lo que acabamos de explicar, la posibilidad de alta con pasaporte en seguridad social, que lo que os digo, luego la eficacia práctica ya será otra cosa y ya os iremos contando, pero vamos, sin duda nos parece un gran paso, ¿vale? Luego contaros que ya por último, y ya pasamos a la parte de preguntas, pero os lo voy a comentar por si tenéis alguna duda con respecto a esto. Estos permisos de residencia que hemos citado, aplica el silencio positivo, ¿vale? Por lo tanto, si en 20 días hábiles no tenemos resolución, se entiende que el permiso ha sido concedido, ¿vale? Tendremos que pedir el certificado de silencio positivo correspondiente, ¿vale? Esto es diferente, por ejemplo, en el permiso de residencia para prácticas, en el que el plazo se aumenta a 10 días más, son 30 días. Pero bueno, lo menciono así un poco por encima. Como os digo, no podemos entrar más en detalles con estos permisos porque no nos daría tiempo, pero si es un tema que os interese, lo vemos, ¿vale? Y nada, antes de pasar al segundo bloque, que ya lo hará mi compañera Virginia,
No sé si podemos ver a ver si hay alguna pregunta. Sí, Lucía y Virginia, muchísimas gracias. Mira, la primera pregunta que nos llegan es, una vez expirada la vigencia del visado, los trabajadores que estén interesados en continuar residiendo en España, ¿qué opciones tienen para poder solicitar esa ampliación, esa autorización de residencia para trabajar, para seguir trabajando a distancia? Vale, eso ahora lo explicamos. Eso ahora lo va a explicar con detalle Virginia, ¿vale? Pero todo eso hay un plazo en el que se va a poder hacer para prorrogar esa autorización o incluso para modificar. Ahora ella entrará con más detalle en eso. Vale. ¿Existe algún régimen tributario, bueno, el régimen tributario español para trabajadores extranjeros? ¿Existe un régimen especial o algo que tengamos que tener en cuenta en este aspecto? Vale, eso no sé si también Virginia igual menciona algo. No, igual, sí. ¿Sí? ¿Perdón? Vale. No lo voy a mencionar. Vale, lo adelanto un poco. En el proyecto de ley indica que se van a meter en el régimen de fiscalidad de los no residentes, ¿vale? Pero claro, esto es como todo, hasta que no esté aprobado y finalizado no sabemos cómo se va a aplicar, ¿vale? Igual, os iremos contando un poco más adelante para ver si finalmente es exactamente tal cual lo pone o hay alguna modificación en el ámbito fiscal. Vale, vale, una pregunta que creo que lo has comentado un poquito, Lucía. En el caso de que seamos autónomos y queramos que conste que nuestra residencia pase a ser, por ejemplo, Irlanda, todos los trámites como la solicitud del NIE, el permiso de residencia, número de la seguridad social, ¿se pueden tramitar previamente a nuestra llegada a ese país, incluso o cómo funciona? Claro, pero eso depende de qué tipo de trabajador lo pida, ¿vale? No sé si te refieres a un trabajador español como tal o a un extranjero, ¿vale? Porque es diferente. O sea, esta ley se aplica para los extranjeros, no para los españoles. Vale. Entonces, bueno, si eres español y eres autónomo y vas a trabajar desde otro país, pues eso habrá que ver la normativa concreta que regula eso, pero no es esta, ¿vale? Esto es para extranjeros. Ese proyecto de ley del cual estáis mencionando, ¿cómo está ahora mismo su fase de aprobación? ¿En qué fase nos encontramos? Está ahora mismo en fase de enmiendas, está en el Congreso y está en ese. Por eso hay cosas que están un poco con pinzas, que vamos a ver en qué queda finalmente, ¿vale? Todavía está en esa fase. Vale, pues entonces pues continuamos y luego dejamos un último turno de preguntas. Bueno, esperad un momentito, que ha saltado una pregunta. A ver. Si los teletrabajadores de carácter internacional vienen a España desde un país extranjero, será trabajar, o sea, es para extranjeros que vienen a teletrabajar a España en una empresa española. No, ahora lo voy a explicar. Eso es un requisito que ya va a explicar ella con detalle, ¿vale? Ahora ya lo vais a entender más. O sea, esto era como un precedente y ahora ya entramos en materia de teletrabajo como tal. Vale, perfecto. Pues entonces continuamos un poquito más. Me voy a quedar con esa duda porque es verdad que este tipo de permiso puede generar confusiones y con el traslado intraempresarial quizás o incluso con gente que quiera venir como altamente cualificada y es diferente, ¿vale? Entonces ahora lo voy a explicar y si luego queda la duda voy a intentar a ver si lo puedo perfilar todo bien, ¿vale? Bueno, yo soy Virginia, encantada que me vas a hablar sin, sin presentarme y efectivamente os voy a hablar de la introducción del permiso de residencia para teletrabajo internacional, ¿vale? Puede generar mucha confusión cuando hablamos de teletrabajo a nivel internacional. Realmente este permiso es para extranjeros extracomunitarios, como bien ha dicho Lucía, que vengan a España a teletrabajar. No aplica para un español que quiera teletrabajar en, no lo sé, en China, por ejemplo, ¿vale? Ahí se aplicaría lógicamente la normativa de China para teletrabajadores extranjeros. Esto es para extranjeros que vengan a España a teletrabajar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero de todo es ver un poco la definición, qué entiende la normativa por un teletrabajo internacional que se desarrolla en España. Entonces, habla de ejercer una actividad laboral o profesional, es decir, que haya una actividad o bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia, ¿vale?
y que se realice a distancia por empresas, como bien decíamos antes, que estén radicadas fuera del territorio nacional, ¿de acuerdo? Mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y telecomunicación. De ahí está limitando, es decir, con quien yo tengo el vínculo profesional o laboral es con una empresa que no está en España y que por X motivos me han aceptado el teletrabajo y quiero vivir la experiencia o decido por X motivos elegir España como mi lugar de teletrabajo, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser sí o sí una actividad laboral o profesional con una empresa extranjera, ¿de acuerdo? Entonces, si la actividad que se desarrolla es laboral, es decir, soy un trabajador por cuenta ajena, solo podrá trabajar para empresas radicadas fuera del territorio nacional. Y ahí sí que lo deja bastante claro. Si la actividad que se desarrolla es profesional, nos permite que se desarrollen ciertas actividades para empresas en España, siempre y cuando el porcentaje del trabajo no sea superior al 20% del total. Entiendo que a nivel de facturación lo medirán. Entiendo que ese es un poco porque medir un porcentaje de tu actividad profesional entiendo que tendrá que ser a nivel de facturación. ¿Vale? Entonces, ahora después os hablaré un poco porque es verdad que desde mi punto de vista esta parte de la actividad profesional en el que permite que desarrolles cierta actividad profesional para empresas españolas tendrá muchas implicaciones que al menos hasta donde yo he visto no vienen recogidas. ¿Qué perfiles profesionales son los que pueden venir? Que este es otro punto, es decir, no cualquier persona que teletrabaje va a poder venir a España, ¿vale? Habla de graduados o posgraduados en universidades de reconocido prestigio, que ya sabemos que les encanta en la auge lo del reconocido prestigio, pero bueno, no existe un listado como tal, ¿vale? Entiendo que esa es una de las grandes preguntas. No existe un listado como tal. ¿Cuáles son de reconocido prestigio? Pues las que ellos consideren que en ese momento lo son, ¿vale? Pero no existe un listado como tal. Luego también las personas que hayan estudiado una formación profesional y hayan estudiado en escuelas de negocio también de reconocido prestigio, ¿vale? Y por último, esto es muy similar a los altamente cualificados, a los trabajadores empresariales, es decir, es lo mismo, ¿vale? Lo ha vuelto a meter, pero en este permiso. Y luego pide, son una, la otra o la otra, es decir, la última sería una experiencia profesional mínima de 3 años. Esa sería como la tercera. Esto las dos anteriores son muy fáciles de justificar porque son títulos. La última se justifica con el currículum. Entiendo que como se ha hecho hasta ahora, lo hemos estado justificando con el currículum y nunca ha habido ningún problema. Entiendo que será lo mismo, ¿vale? Pues en ese sentido, sin problema. Luego, la parte de los requisitos, que esto es importante porque había preguntas en este sentido que estaban muy relacionadas y creo que aquí puede quedar bastante claro. Entonces, ¿en qué casos podemos teletrabajar en España? Si somos personas extranjeras, extracomunitarios. Si somos europeos, esto no aplica, ¿vale? Entonces, ¿qué requisitos? Uno de ellos es que la actividad sea real y continuada durante al menos, la actividad de la empresa sea real y continuada durante al menos un año. ¿Esto cómo se justificaría? No viene en la normativa como tal, pero yo lo deduzco porque será como ocurre en otros permisos de este tipo. Pues las escrituras de constitución, los impuestos que se han declarado en ese último año, para que se vea que es una empresa que efectivamente está en funcionamiento. Es decir, no puede ser una empresa que me invente yo para teletrabajar desde España porque quiero. No, tiene que tener una cierta entidad la empresa, ¿de acuerdo? Luego, el punto B sería acreditar que la relación laboral o profesional se puede realizar en remoto. Articulazo, porque es un artículo que es muy genérico. ¿Qué ocurre? Que va a generar muchísima confusión. Yo entiendo que, como ocurre con otros permisos, quizás sea suficiente algún tipo de certificado en el que la empresa establezca que efectivamente esa persona realiza una serie de labores que pueden ser realizadas en remoto. A lo mejor un listado de tareas se me ocurre realizar, que la empresa firme, la empresa y el empleador y el empleado firmen un listado de tareas que la UGE pueda deducir que efectivamente se pueden realizar en remoto, ¿vale? Pero no especifica nada. El siguiente es el C y ya nos divide el apartado C y el D, ya nos divide si la relación es laboral o si la relación es profesional. Si me veis ahí moviéndome, porque estoy moviendo el cursor para poder verlo. Entonces, la relación laboral indica que tiene que ser, que se tiene que haber dado en los 3 últimos años, es decir,
es una empresa que tiene que llevar al menos un año constituida, pero nuestra relación laboral con esa empresa tiene que haberse dado en los últimos 3 meses, sí o sí, no puede haber una interrupción entre medias. Este artículo creo que está bastante claro, ¿vale? Además lo dice, últimos 3 meses anteriores a la presentación de la solicitud, ¿de acuerdo? Y luego acreditar nuevamente que se va a permitir al trabajador realizar ese trabajo a distancia, es decir, se hace que no solo el trabajo es posible realizarlo en remoto, como hablábamos antes, sino que además, efectivamente, la empresa te lo permite. Es decir, que no sea que tú lo decidas y te vengas a España a teletrabajar. No, la empresa entiendo que tendrá nuevamente que emitir algún tipo de certificado en el que diga que ese trabajo se puede realizar y la empresa está de acuerdo con que así sea. O contrato, un contrato en el que se pacte que la forma de trabajo es el teletrabajo, que pueden trabajar en remoto. ¿De acuerdo? El último punto, en cuanto a la relación profesional, nuevamente habla de 3 meses, ¿vale? Puede ser para una o para varias empresas, porque al ser por cuenta propia, obviamente es mucho más amplio, ¿vale? Y se tendrá que establecer cuáles son los términos y condiciones en los que se va a realizar esa actividad profesional a distancia. Entiendo que los contratos mercantiles que tengamos con distintas empresas que nos permitan teletrabajar serán la forma de acreditarlo. Pero nuevamente son requisitos que me parecen muy genéricos y vamos a tener que ir concretando sí o sí en la práctica. Y luchando, que nos requieran, probar una cosa, probar otra, ¿vale? Es verdad que la lógica me dice que podemos usar la práctica habitual que usamos con otro tipo de permisos. Entonces, entiendo que irá un poco por ahí, que si las propias empresas nos emiten unas cartas firmadas indicando que la relación la relación laboral se realiza en remoto y que efectivamente es posible, entiendo que será así, y lo mismo para las relaciones profesionales. Luego, es que voy quitando la pantallita, el artículo 77, ¿vale? Que ya habla del visado como tal. Sabéis que, bueno, es bastante de lógica, pero bueno, lo aclaro. Una cosa es que tú tramites un visado y otra cosa es que luego tramites una autorización aquí en España, ¿vale? Entonces, el visado como tal, la duración máxima de ese visado es de 1 año, ¿vale? O la duración del contrato que sea, en el caso de que sea menor. Luego, esto es un tema importante, el propio visado ya es título suficiente para residir y trabajar, es decir, ya nos está diciendo, entiendo que no va a haber que tramitar ningún tipo de autorización ni ninguna tarjeta de residencia, ningún TIE posterior, es decir, tienes tu visado, durante 1 año tienes ese visado y ese es el título que tienes habilitante para vivir en España. Y obviamente para residir y también trabajar. Otra cosa que introduce es, en los 60 días previos a que se caduque ese visado, es cuando se solicitaría la autorización, ¿vale? Que esa autorización es la que el visado lo tramitaríamos en el consulado y ya la autorización ya sería tramitarla en la hoja, que sería como una renovación, ¿vale? Entonces, ya el siguiente artículo ya te habla de la residencia como tal. Entonces, se puede solicitar o bien desde España, si estamos en situación de turismo o tenemos una residencia o una estancia previa o tenemos el visado del artículo 77 que hemos hablado antes, se podría solicitar. Es decir, si yo estoy fuera de España, me corresponde solicitar el visado por 1 año. Pero si yo estoy en España, o bien de turismo, o bien soy residente, o bien soy estudiante, lo puedo solicitar desde España. Aquí a mí me generaba varias dudas porque, como sabemos ahora, la residencia no lucrativa no está siendo tan no lucrativa. Entonces, entiendo que hay mucha gente que tiene la residencia no lucrativa y realmente está teletrabajando. Aunque no es como debe ser, pero ni es el tipo de residencia adecuada, pero es como se está dando. Entonces, ahí vamos a ver cómo lo entienden, porque tú tienes una residencia no lucrativa, obviamente estás en España y puedes solicitar esta autorización porque estás en situación legal. ¿Cómo lo van a tomar desde la UGE? ¿Vale? Porque cumples los requisitos, pero estás vinculado a una empresa mientras estabas en España con una residencia no lucrativa. No sé muy bien cómo va a tratarse eso. Con los estudiantes igual, pero entiendo que los estudiantes, bueno, no le veo tanta controversia, ¿vale? La vigencia, como han modificado la vigencia de todos los permisos, no iban a dejar en 2 años. En este caso, la vigencia, igual que los demás, se ha modificado y entonces en esta se ha introducido y es directamente por 3 años, ¿vale? Esa es la máxima. Entiendo que si la duración del contrato es menor, como pasa en todo, pues la vigencia será menor, ¿vale? Y luego las renovaciones, igual que pasa en los otros permisos, menos en los de inversores, que ya sabemos que van diferente, la renovación nos la darían por 2 años. Entonces están facilitando, como decía Lucía,
mucho el camino hacia la larga duración, que ya era hora, porque estar ahí renovando 3 veces y entre medias metiendo larga duración porque era más beneficioso, no tenía tanto sentido. Entonces, me parece que es muy interesante. Y aquí viene la pregunta que creo que alguien había preguntado, o yo he entendido que iba por ahí la pregunta, que es la posibilidad de modificar un régimen general en el caso de estoy teletrabajando para mi empresa, pero mi empresa en Estados Unidos quiebra, me lo invento, o me echa y me quedo sin nada. Entonces, ahí la verdad es que la normativa no establece nada, no nos está especificando nada, igual que, no lo sé, con altamente cualificados sí te lo especifica. En este caso no veo que establezca nada. Entonces, veremos a ver cómo se va perfilando en las instrucciones internas, pero bueno, siempre existe la posibilidad, porque nos podemos ir al régimen general, de que pasado un año podemos modificar, podemos irnos al régimen general directamente. Entonces, si por ejemplo yo estoy teletrabajando y soy un profesional independiente y tengo varios clientes, me quedo sin esos clientes, pasa un año, entiendo que podría optar, bueno, entiendo, se podría, porque efectivamente llevaría ya un año, tendría lógica, ¿no?, modificar en cuenta propia y empezar a ser autónomo aquí en España con nuevos clientes aquí en España. Lo veo una posibilidad. O directamente pasar a una no lucrativa, o en cualquier momento de este tipo de permiso entiendo que se puede pasar a un altamente cualificado, inversor, investigador, etc. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, el tema de la residencia permanente, que ya lo he comentado, que es que nos ha encantado que por fin sea 3+2 y ya podamos aplicar a la residencia permanente, porque no tenía mucho sentido lo otro. Vale. Entonces, esto es un poco como un resumen. Como veis, han introducido muy pocos artículos, muy escuetos, es decir, todo va a ser un poco que tendremos que ir viendo las instrucciones y tendremos que ir viendo también las enmiendas, ¿vale? A ver qué es lo que ocurre y si lo modifican o no. Yo, ya que estamos aquí, hay cosas que me parece interesante como comentar y dudas que a mí me genera una vez estudiado este proyecto de ley. Entonces, los beneficios que me parecen interesantísimos es lo de la ampliación de las residencias iniciales a 3 años. Me parece muy interesante y me parece lógico. El tema de la seguridad social con pasaporte parece interesante. Entiendo que cuando surgió la instrucción, la orden, no me acuerdo del nombre, del número, bueno, la instrucción en relación a los trabajadores del sector audiovisual, que se decía que podían venir, que vienen, solicitan un NIE, les dan de alta con ese NIE, la policía llega si le pides el NIE y te dice que el NIE no se puede pedir para trabajar y que les estás pidiendo. Entiendo que este tema de la seguridad social con pasaporte puede ir un poco por ahí, para facilitar el tema de los trabajadores del sector audiovisual, entiendo. Pero es un comentario que hago y, bueno, no lo sé. Luego, el tema de los beneficios económicos, lógicamente es gente que tiene una situación económica en ciertos países muy buena y vienen a España a gastar. Entonces, gastan en alquiler, que nos viene muy bien, gastan en comercios, es decir, creo que es una buena forma de continuar activando la economía española. El tema del acceso a la larga duración, que lo he dicho 100 veces, pero es que me encanta. Y por fin generar oportunidades a la gente, porque entiendo que muchos de aquí, muchas ejercéis la abogacía y a mí continuamente, desde que surgió la pandemia, era el tema de conversación. Es que estoy teletrabajando y quiero venir a España, ¿cómo lo hago? Ya por fin han sacado un proyecto de ley que no sé cuándo saldrá, esperamos que en torno a verano, después de verano, vamos a ver qué pasa. Como sea como la ley de nietos, aquí seguimos, entonces bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, realmente hay un interés real de que esta normativa se apruebe, pues, principalmente por el tema del teletrabajo, pero también por otras modificaciones, que es las que os ha comentado Lucía. Entonces, creo que es una normativa bastante, bueno, que es bastante acorde a la realidad y que aquí os quería comentar unas cosas, igual me estoy metiendo en un jardín que no debería, pero bueno, igual surge una conversación interesante. Entonces, me parece interesante tener en cuenta que, por ejemplo, una persona que está trabajando, digo Estados Unidos por decir uno, pero bueno, porque es el que siempre tengo en la cabeza. Una persona que está trabajando en Estados Unidos, efectivamente está trabajando en remoto, su empresa decide que teletrabaje y que efectivamente puede teletrabajar en España, que no hay ningún tipo de problema. Vale, ¿eso cómo se va a tratar? Es decir, va a ser como, entiendo que será un poco como los traslados intraempresariales, que irán en función de los convenios, seguirán cotizando la seguridad social de sus países
Pero claro, ¿qué ocurre con los países que no tienen convenio y que no hay aquí ninguna empresa española que les soporte a efectos de cotizaciones? Eso me parece que se ha quedado muy en el aire. De hecho, tenemos una compañera laboral y yo, por favor, mira, ¿dónde eso cómo lo hacemos? ¿No? Porque no me termina de quedar claro, ¿no? El tema de los medios económicos, que obviamente eso sigue en los requisitos generales que tienen que tener medios económicos, entiendo que valdrán los medios económicos que aporten de su actividad laboral o profesional, entiendo. Pero tampoco lo aclara, entiendo que sí. El tema del seguro médico privado. Supongo que si hay un convenio y tiene una cobertura a nivel sanitaria, entiendo que eso aplicará, igual que pasa con los traslados intraempresariales. O no, será obligatorio contratar un seguro médico privado sí o sí. Eso creo que, bueno, tendremos que ir perfilándolo, ¿no? El tema del despido en el país de origen, ¿qué ocurre? Es decir, no tienen derecho a paro, entonces perderían el derecho. Si llevan menos de un año, ¿qué ocurre? Se tendrían que volver, entiendo, porque no van a tener acceso a otro. O si consiguen un trabajo como altamente cualificado antes de que les despidan, pues intentar modificarlo. O, bueno, hablo de altamente cualificado, como puedo hablar de inversiones, como puedo hablar de investigadores. Pero cuando llevas menos de un año, ahí se te puede, o puedes ser estudiante, ¿no? Si te queda al menos un mes de vigencia de esa autorización. Creo que hay cosas que están como que todavía faltaría perfilar un poco. Y luego el tema de la declaración jurada, que era lo que comentaba Lucía, de los antecedentes penales, fenomenal que la reducción de los 2 años para los 2 últimos años de residencia de los países donde tengas que aportar antecedentes penales. Lo que no me queda muy claro es si esa declaración jurada, yo entiendo que harán un modelo tipo que tendrá que firmar el solicitante o la solicitante y ya está. Entiendo que no harán hacer declaraciones juradas ante notario, pero tampoco me termina de quedar. Entonces, bueno, pues eso es un poco el resumen de todo, que, repito, me parece que son 4 artículos que son, bueno, digo 4, son artículos que van muy al grano, son muy interesantes, regulan lo que tienen que regular, pero me faltan cosas, me parece que hay todavía que perfilar un poco más y que si no, las abogadas y los abogados nos vamos a volver locos cuando nos toque empezar y ver un poco cómo asesorar, ¿no? Sobre todo el tema de la seguridad social a mí me parece que me genera confusión. Igual alguien me da una idea y me soluciona la vida. Pero bueno, hay cositas ahí que creo que estaría bien acabar de perfilar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis nuestros emails, por si necesitáis algo así concreto, nuestro Instagram, que ahí también iremos publicando cositas. Y nada, no sé si me he explicado porque hablo muy rápido, pero preguntarme porque igual he ido muy rápido y no sé. Así que nada, eso sería un poco el resumen de todo. Muchas gracias, Virginia y Lucía, por este texto refundido de de todas las novedades. Vale, mira, una pregunta. ¿Existe alguna normativa europea que armonice toda esta situación para ciudadanos europeos que teletrabajan para empresas de otro país distinto de la Unión Europea? A día de hoy no. Es decir, para que se puedan mover no, esta es una normativa que aplicaría como tal a España. ¿Vale? Es verdad que, igual que ocurre con los traslados intraempresariales, que existe un permiso en concreto que se pueden mover entre países de la Unión Europea, no descarto que pueda existir algún tipo de permiso en ese sentido que se introduzca después a raíz de alguna directiva y que puedan teletrabajar en varios países. Sería muy interesante, lo podríamos plantear. Bien, nos preguntan, bueno, el teletrabajo entonces sería en el país de origen del extranjero o en España concretamente, o hay alguna situación particular. El teletrabajo se tiene que desarrollar para acceder a esta residencia, en el que se tiene que desarrollar en España y la relación laboral o profesional se da en el país de origen. Es decir, la relación laboral o profesional se mantiene en origen, pero donde se desarrolla la actividad es en España. ¿Va un poco por ahí la duda? Vale, lo lanzamos un poquito al aire. Hombre, sí, igual ha generado un poco de dudas como tal el título, ¿no? Yo creo sí, porque sí, está más enfocado a la solicitud del permiso de residencia para teletrabajar en España, ¿vale? Trabajando para otra empresa extranjera, pero para teletrabajar desde aquí.
Exacto. Es verdad que no se va a generar confusión porque al final lo han denominado teletrabajadores de carácter internacional, pero en España. Es decir, estamos hablando de teletrabajar gente de fuera, pero en España. Y obviamente no habla en ningún caso de que entiendo que limitarán también el tiempo de permanencia en España. Entonces entiendo también que tienes que efectivamente permanecer en España mientras teletrabajas. La idea es... Pensando, vamos, invirtiendo un poco la pregunta, si una empresa española contrata a una persona que reside en Argentina y se la contrata en España, ¿se la debe contratar en España o tendría que residir aquí para poder contratarlo sin tener residencia ni estancia en España? Ahí aplicaría otro tipo de permisos, ¿vale? Ahí habría que valorar qué tipo de empresa es decir, si es una gran empresa, si es de un sector, perdón, si es de un sector estratégico, ¿vale? Y si le aplica la ley de emprendedores. Es decir, si podemos tramitar a lo mejor, si está trabajando en la empresa argentina y quieren moverla de España, un traslado intraempresarial. O si directamente la quiere contratar la empresa española, habría que, o bien, valorar si puede ser un altamente cualificado, ¿vale? O si no, nos tendríamos que ir al régimen general, que eso es un infierno. Es decir, publicar oferta en el SEPE, para contratarle en origen muy difícil. Y si no, ya nos iríamos a todo el lío de extranjería de arraigos y demás, ¿vale? Si está fuera, por régimen general como tal, es muy complicado de conseguir. Se puede, pero es complicado. Entonces, lo más fácil sería contratarle aquí como altamente cualificado. Eso es como lo más... Habría que ver qué empresa es, lógicamente. Pero no aplicaría el teletrabajo, porque ya hay un vínculo con una empresa española. Cuando hay vínculo con empresas españolas, salvo que seas un profesional y el 20% de tu actividad sea con una empresa española, no se puede. El vínculo tiene que ser con una empresa extranjera. ¿Me explico? Vale. Retomando una pregunta que se había quedado un poco en el tintero respecto al régimen tributario español para teletrabajadores que están en el extranjero, ¿hay alguna, podemos precisar un poquito más o recordar qué es lo que hemos comentado? No, la verdad es que no especifican, no dicen más allá que va a ser aplicado el régimen como no residente. Solamente menciona esa parte, ¿vale? Para las personas que van a teletrabajar desde España para otra empresa, ¿vale? Que creo que la pregunta estaba formulada como al contrario. Eso es. Entonces menciona eso, pero igual tendremos que ver luego la aplicación, ¿vale? O sea, la parte fiscal ya lleva igual como otro bloque que podemos desgranar cuando ya esté todo finalmente aprobado, ¿vale? Claro. Es verdad que no dice mucho más. Es una forma de fomentar que la gente que venga aquí, como van a ser residentes fiscales, porque entiendo que van a tener que residir aquí más de 183 días, habría que ver el resto de supuestos a nivel fiscal, pero bueno, entiendo que se les considerará a la mayoría o a todos residentes fiscales, se aplica ese régimen un poco más beneficioso para atraer un poco ese talento internacional. Pero es de extranjeros que vienen a España, o sea, no al revés. A ver un momentito. Vale, sobre lo que se ha comentado de la contratación de un ciudadano argentino que va a residir en Argentina, pero para una empresa española, ¿no tendría que venir en ningún momento a España y se le daría de alta en la seguridad social con la empresa española? Sí, pero eso es un traslado intraempresarial, ¿vale? Es decir, si el trabajador argentino, entiendo que trabaja para una empresa en Argentina que a veces le mandan a España. Eso ya Sí. estaríamos hablando, claro, eso ya son empresas del mismo grupo que mueven trabajadores, eso ya sería un traslado intraempresarial. Si quieren que sea, si el argentino que trabaja con una empresa argentina quiere teletrabajar en España, aunque la empresa tenga sede en España, pero lo que quiere es teletrabajar, no va a estar en la sede española, ahí sí sería un visado de teletrabajo. Pero si lo que va a hacer es, que eso es muy común, es ir a la empresa española y trabajar en la propia empresa española, hay que tramitar un traslado intraempresarial, porque si viene una inspección y ve a un trabajador trabajando ahí, no tiene el permiso adecuado, ¿vale? Entonces, el teletrabajo es para trabajar pues, desde otro sitio, pero no puede ser para una empresa radicada en España, ¿vale? Eso sería como otro régimen, sería diferente. Es que es verdad que son confusos y generan, sí, y me parecen similares en algunas cosas porque
al final el trabajador de la empresa argentina que viene a España sigue con vínculo con la Argentina, entonces puede entenderse como que es un tipo de teletrabajo, pero no lo es. Ya lo que tiene él es un permiso para trabajar específicamente en la empresa española porque la Argentina le traslada ahí. Yo para facilitarlo lo que diría es, si vienes a trabajar desde tu casa, es un visado de teletrabajo o desde una cafetería. Pero si ya vas a trabajar en la sede de una empresa, de tu grupo de empresas y que está en España, ya sería un traslado intraempresarial. O si directamente te contrata la empresa española, ya sería un cuenta ajena o un altamente cualificado. Estaríamos en otro régimen, en otro tipo de permiso. Es confuso. A nivel europeo, que hemos comentado que no hay una regulación armonizada, ¿hay algún proyecto o alguna iniciativa que se esté desarrollando en la Unión Europea para poder pues, dar solución o dar algo de certidumbre a situaciones que se encuentren en esta situación? No, la verdad es que no te sé decir exactamente en qué fase está ni nada. Sí que sé que se ha comentado mucho y sí que he leído en ese sentido, pero no te sé decir exactamente cuál. Lo que sí que no hay es algo como armonizado en el sentido de teletrabajo en Europa. Es decir, eso de momento, a nivel de España, el permiso es nacional, se trabaja en España, ¿vale? Pero no sé si suele venir. Hemos tenido algún caso, que no sé si recuerdas, de una persona que tenía justo esa situación. Quería trasladarse a vivir a Irlanda porque su pareja está ahí y quería teletrabajar, o sea, seguir trabajando para la empresa española, pero teletrabajar desde Irlanda. Desde Irlanda, es verdad. Imposible. O sea, no, habría que ver la normativa. Claro. Habría que ver la normativa de cada país. Igual que esta, pues la que hagan en cada país específico. Claro. No me extrañaría que en algún momento eso lo regularizaran porque es una necesidad real y entiendo que la gente se querrá ir moviendo por Europa y es interesante. Pero España ahora También mismo... las implicaciones fiscales tienen mucho que ver, entonces habrá que ver, o sea, por ahora cada caso concreto y analizar lo que mejor les salga económicamente. Claro. Y a nivel de seguridad social, es que eso es complejo. Sí, sobre todo también algunos países que a lo mejor encima necesitas número de la seguridad social para poder abrirte a lo mejor una cuenta bancaria o solicitar el permiso de residencia y entras en una especie de círculo vicioso. Exacto. Claro. Total. Hay una cosa que es muy interesante, perdón, a raíz de esto que comentas, bueno, no lo sé, no sé si se podría aplicar. Son los traslados de trabajadores dentro de la Unión Europea, tanto los europeos como los extranjeros residentes en cualquier país de la Unión Europea, se pueden trasladar en este caso España, se pueden trasladar a empresas del grupo o a empresas que sean clientes de la empresa para la que ellos trabajan, se pueden trasladar. Entonces, podría ser una forma de que esos trabajadores dentro de la Unión Europea se muevan, ¿vale? Pero ese trabajador es residente en el país concreto de la Unión Europea. Simplemente se traslada y eso hay que comunicarlo, ¿de acuerdo? Es un procedimiento diferente, pero bueno, es interesante a lo mejor comentarlo. Son trabajadores que se mueven entre empresas de la Unión Europea. No sería un teletrabajo, pero bueno, es una forma también de a lo mejor regular y ver si puedes mover a un trabajador que trabaja para una empresa alemana y quiere estar un año a lo mejor en España, ¿no? Y esa empresa tiene una sede en España, pues eso podría ser una opción, ¿no? Entonces eso se comunica, simplemente se comunica y ese trabajador tiene su permiso de residencia en Alemania, pero vive en España y puede vivir legalmente en España. Entonces, bueno, entiendo que algo así terminarán haciendo. ¿Se está pensando en algún tipo de permiso de residencia de larga duración a nivel europeo? No, a día de hoy que yo sepa, no. No. Es decir, existe la larga duración UE, que ni es larga, o sea, ni es UE ni es nada, en mi opinión. Es un permiso que creo que al final ha caído un poco en saco roto, porque al final pretende eso, es decir, pretende que te muevas de un país a otro, pero no es una movilidad ágil como tal, ¿vale? Entonces, ese permiso existe, de hecho existe en todos los países de la Unión Europea, ese es el que existe a día de hoy, o sea, lo tenemos. Pero claro, para eso tú tienes que tramitar tu permiso de larga duración UE aquí en España y después moverte a otro país de la Unión Europea y tramitar con ese permiso que tienes en España, lo tramitas en otro país.
Entonces, bueno. Pues bueno, tanto a Lucía como a Virginia, daros las gracias por la excelente ponencia, porque la verdad que era un tema bastante dinámico, también complejo debido a la diferente regulación y sobre todo que encima además tenemos que acogernos a la regulación de cada país y la falta de homogeneización que tenemos, pero la verdad que ha sido una maravilla de sesión. A todos los asistentes, muchas gracias por las preguntas, que bueno, nos alegra que este tema os interese. Y como ha comentado además Lucía, bueno, al principio un poquito de la sesión, podría ser interesante preparar una segunda sesión, que la verdad que tiene bastante interés. Para todos los asistentes, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Os animamos a seguirnos en redes sociales. Tenéis el contacto también de Virginia y de Lucía para pues, hacerles llegar preguntas, seguirles en redes. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos. Hasta luego.